Imaginan estar a más de 400.000 kilómetros de casa. A esa inmensa distancia, la Tierra ya no tiene fronteras, ni países, ni bloqueos políticos, ni norte ni sur. Todo lo que nos divide, todo lo que nos preocupa, se vuelve imperceptible. Como lo describió la astronauta Christina Koch al ver nuestro planeta desde la inmensidad del espacio profundo. A esa escala, la Tierra es solo un pequeño barco flotando en el océano cósmico. Y todos nosotros, los miles de millones de humanos que estamos aquí abajo, somos una sola tripulación, un único crew. Estoy seguro que en las últimas semanas, dependiendo de cuándo estés viendo este video, en la red social que utilices, ya viste un montón de videos del despegue, los cohetes y las fotos virales de la misión Artemis II. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Hoy aquí no solo vamos a recapitular lo más importante de esos 10 días de misión y desmenuzar cómo 4 humanos acaban de romper el récord absoluto de la mayor distancia jamás viajada por nuestra especie. No. Iremos más profundo. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, hay que entender la diferencia entre visitar y conquistar. El programa Apolo en la década de los 60s y 70s fue una maravilla de la ingeniería, pero su objetivo real era ganar una batalla simbólica en plena Guerra Fría. La misión era simple: llegar antes que los soviéticos, hacer algo tan grande que aquellos que nos ganaron en poner un primer satélite, mandar un primer animal, un primer humano y una primer caminata espacial, hacer que todo eso quedase pequeño, clavar una bandera, recoger unas cuantas rocas y regresar a casa. Pero Artemis es algo sustancialmente diferente. Artemis no se trata de ir a la luna para demostrar que podemos hacerlo, porque ya sabemos que sí, a pesar de lo que diga tu amigo conspiranoico. Ahora se trata de demostrar que podemos quedarnos. Y aquí es donde la ciencia pura choca de frente con algo mucho más complejo: la geopolítica y la economía. Porque detrás de la épica de este viaje, de las imágenes en 4K del lado oculto de la luna, de la Nutella flotando y los astronautas pasándola bien en gravedad cero, se está jugando una partida de ajedrez bien interesante. Quien logra establecer la primera base permanente en nuestro satélite natural, de seguro será quien ponga las reglas de la nueva economía espacial, las leyes del control territorial y el monopolio de la explotación de recursos. Así que bienvenido, esto es Hablando Cuántico y aquí me vas a encontrar hablando de estas cosas que les tengo mucho cariño. Y hoy hablemos de la física, las anécdotas allá arriba y la verdadera razón por la que las grandes potencias están desesperadas por adueñarse de la luna. Ya has visto sus caras en todos lados, pero te recuerdo rápido a la tripulación del Artemis II. Reid Wiseman, el comandante veterano; Victor Glover, el piloto; Christina Koch, la especialista que tiene el récord femenino de más tiempo en el espacio; y Jeremy Hansen, el astronauta canadiense que nunca había ido al espacio. Y mira cómo es la vida, que en su primer viaje fuera de la Tierra fue hacia la Luna. Pero para mandar esas 4 personas al espacio necesitas el cohete más potente jamás creado, que en su momento era el Saturno V, pero ahora es el SLS. Imaginan un edificio de casi 100 metros de altura elevándose por pura fuerza bruta, y ojalá que lo hayan visto en vivo, pero si no, de seguro ya vieron clips del despegue. Para escapar del pozo gravitacional de la Tierra necesitas un poder absurdo. Más del 75% del empuje inicial provino de esos 2 propulsores de combustible sólido a los lados. Una vez que agotaron su trabajo, los vimos separarse y caer, dejando a la cápsula Orión lista para continuar el viaje. Y un detalle rápido pero padre: ¿cómo saben los astronautas que oficialmente han llegado a la microgravedad? La tradición dicta llevar un indicador visual, usualmente un peluche. En Artemis 1 fue Snoopy, pero esta vez llevaron a Rise, un peluche creado a partir del dibujo de un niño de 8 años que participó en la convocatoria junto con un montón de otras escuelas. Este indicador de gravedad cero, que muy bonito, Lucas Ye se inspiró en una de las fotos, o quizá la foto más famosa del planeta, tomada en la misión Apolo 8. Este peluche lleva dentro una memoria SD que trae cargado el nombre de más de 5 millones de personas. Quizá tú te enteraste en su momento y mandaste tu nombre para que viajara con la tripulación. Esto es algo que suele hacer la NASA en varias misiones. Pero una vez que los motores del cohete se apagan y se separa la segunda etapa, la nave da una órbita a la Tierra y comienza el camino hacia la Luna. Una vez en el espacio, la misión Artemis II empezó a romper récords. El más obvio, superar la marca de la mítica misión Apolo 13, alejándose a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Jamás en la historia de nuestra especie un ser humano había estado tan lejos. Ya desde aquí esto me impresiona como no tienen idea, porque es fascinante cómo avanza todo tan rápido. Desde la creación del primer transistor no han pasado ni 100 años. Hace poquito más de 100 años se creía que nuestra galaxia era todo el universo, y se inventó el primer avión. Internet tiene menos de 40 años de existir. ¿Cómo reaccionaría una persona de la época de la independencia si les dices que habrá humanos más allá de la Luna? ¿Cómo será nuestra especie en otros 200 años más? En el momento en el que estuvieron en el punto más alejado de la Tierra,
cuentan que se estuvieron peleando en broma por ver quién de los cuatro sería el que se iba a poner en la parte más alejada de la nave, para ser él o ella la persona que más lejos ha estado del planeta. Este tipo de anécdotas me gustan porque son cosas que no pasarían si solo mandan robots, rovers o sondas. Estas anécdotas que muestran que son humanos y algo de ellos está en nosotros, pero no estaban del todo solos. Tuvimos el privilegio de presenciar una conexión histórica, una videollamada entre dos naves ubicadas en distintos puntos del espacio. Integrity, this is the International Space Station. How do you hear? Hey, International Space Station and Jessica, we have you loud and clear. How about us? La tripulación del Orión platicando en vivo con la Estación Espacial Internacional, donde la comandante Jessica Meir y Christina Koch compartieron un momento muy lindo. Por si no sabían, ellas dos ya han estado juntas en la ISS, siendo ellas las primeras y creo que únicas hasta ahora en haber hecho una caminata espacial solo de mujeres. También tuvieron otra llamada con prensa y otra llamada medio rara con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que les dijo alguna frase genérica de felicitaciones y medio curioso que en algún momento pareciera que ya nadie quiere decir nada y solo se queda el silencio incómodo. Pero no estoy seguro de si era por el delay, que según vi solo era de 4 segundos en total, 2 segundos de ida y 2 segundos de vuelta de la señal. Pero bueno, pasando a otro punto interesante. Hubo un triunfo latinoamericano gigante del que se habla poco. Durante el viaje, el cohete liberó un pequeño CubeSat argentino llamado Atenea. Su misión era decodificar señales a 70.000 kilómetros de la Tierra, y no solo lo logró, sino que cuando los satélites compañeros de Alemania y Corea del Sur empezaron a fallar, desde Argentina lograron decodificar las señales de ellos también, con una fracción del presupuesto de otras agencias. La ciencia argentina estuvo presente en el espacio. Un momento tenso de la misión llegó cuando la cápsula cruzó hacia el lado oculto de la Luna. Por pura física y bloqueo de señales desde el centro de control de misión se anunció algo que ya se sabía. La nave entraría en un silencio de radio total. Fueron alrededor de 40 minutos de absoluta incomunicación. 4 humanos completamente aislados. Durante ese silencio, la tripulación se dedicó a fotografiar y documentar en audio todo lo que veían. Y lo que vieron es algo que ningún ser humano en la Tierra pudo presenciar. Un eclipse invertido. A través de las pequeñas ventanas de la cápsula observaron cómo la Luna bloqueaba al Sol. Un eclipse solar visto desde el espacio. En una nave que se encuentra frente a la cara de la Luna que nosotros nunca vemos. Y que muy pocas personas han podido ver con sus ojos. Quisiera que se me pudiera instalar en la cabeza esa sensación de lo que debió de haber sido, aunque mis neuronas espejo trataban de emularlo lo mejor posible. Cuando la nave Orión finalmente volvió a asomarse por el horizonte lunar y recuperó la señal de radio con Houston, el silencio se rompió. Pero no fue para dar un reporte técnico de inmediato. El especialista canadiense Jeremy Hansen tomó el micrófono para hacer un anuncio. Mi momento favorito. Durante esos minutos de aislamiento, una de las tareas que tenían era ver si descubrían nuevos cráteres de los que no haya registro previo. Y sí, habían descubierto 2. Uno lo bautizaron como Integrity, el nombre que ellos le pusieron a la cápsula, y un cráter brillante en el límite exacto de la cara visible y la oculta. Un cráter lo suficientemente expuesto como para poder ser visto desde la Tierra en ciertas épocas del año. Hansen pidió oficialmente a la NASA bautizar ese cráter con un nombre. Carol. Ya voy, Newton tiene hambre. Ya voy. Carol era la madre de 2 niñas y un ser querido para toda la tripulación. En sus palabras, cuando habla con Houston, les dice que como equipo, hace un tiempo perdieron a un ser humano que querían mucho. Ella era la esposa del comandante Reid Wiseman y en 2020 murió de cáncer justo en esos años en los que estaba entrenando para esta misión. And we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L. Integrity and Carol Crater. Loud and clear. Thank you. Luego de esto, lo que faltaba era la parte más crítica y peligrosa de la misión, llegar vivos al mar. Para volver a pisar la Tierra, los astronautas tenían que sobrevivir a la reentrada atmosférica, que es la parte en donde la nave tenía que resistir, porque en pruebas anteriores, en el Artemis 1, se vio que el escudo térmico de la Orión no se comportaba de la mejor manera. No sé si llamarlo falla, pero era algo que tenían que arreglar. Pero sin tiempo para rediseñar todo el escudo térmico, lo que cambiaron fue la maniobra de reentrada, para que no cayera de forma balística como un misil. Una maniobra que nunca se había hecho y sería la primera vez que se pondría a prueba, ahí en vivo en la cápsula con los astronautas. Aquí es donde la misión pasa por el mayor estrés térmico. La cápsula impactó contra nuestra atmósfera a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora, unas 32 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, el aire que está frente a la nave no tiene tiempo de apartarse, se comprime tan rápido y con tanta velocidad que se convierte en un plasma supercaliente, envolviendo a los astronautas en una bola de fuego de casi 2760 grados. En este punto la conexión
fricción en la transmisión se perdió por un rato. Esa misma fricción contra la atmósfera es la que comienza a frenar la nave. De ir a unos 40.000 km por hora, la Orión reduce su velocidad hasta que los enormes paracaídas pueden abrirse con seguridad, depositando la cápsula en el océano Pacífico a unos agustos 27 km por hora, donde equipos en helicópteros ya los estaban esperando para extraerlos. Aquí hay un dato que debería sorprenderte de la precisión en toda esta misión, porque después de todas las variables como la gravedad de la Luna, la rotación de la Tierra, 10 días de viajes por el espacio a cientos de miles de kilómetros, la fricción del plasma, la nueva maniobra de reentrada, se tenía predicho el lugar y la hora exacta del aterrizaje y solo se erró por 20 segundos después de ir a la Luna y volver. Después de Artemis 2 vienen planes mucho más ambiciosos para tener presencia semipermanente en el suelo lunar, pero primero hablemos un poco de las órbitas terrestres. Y es que empresas como SpaceX están acaparando las mejores zonas del espacio. Las órbitas entre los 530 y 550 kilómetros de altura es el lugar perfecto, pero ellos no son los únicos que quieren tener esos lugares. China acaba de presentar solicitudes para desplegar una megaconstelación de casi 200.000 satélites, y no es porque los necesiten todos ahorita, es porque pierden el derecho a usar esa zona. Es como si pagaran la licencia para usarla, pero si no la usan, la pierden, como en las películas de Marvel con Sony o Disney. Tienen que usar a los personajes. Si no saturan esa órbita para el 2027, pierden el derecho a usarla. Aparte del poderío en telecomunicaciones en órbitas bajas, que son bien importantes, estas grandes potencias también van por otros recursos que hay en la Luna. Por ejemplo, en el Polo Sur, donde hay cráteres que nunca les llega la luz del sol. Hay hielo. Con el agua se tiene el soporte vital para la base humana y a la vez se tiene combustible con el oxígeno y el hidrógeno. El que controle ese territorio ya solo por el hecho de estar ahí tendrá una ventaja enorme frente a los demás. Y ahora, esto no solo se trata del agua o del control de cada vez más área. Durante miles de millones de años, la Luna ha absorbido radiación solar sin tener una atmósfera que la proteja, acumulando en su superficie helio. Y es que quien controle el mercado de los globos controlará el mundo. No es cierto. Hay específicamente un isótopo llamado helio 3. Esto es la pieza faltante para el futuro de nuestra civilización. Es el isótopo perfecto para alimentar a los futuros reactores de fusión nuclear sin generar residuos radioactivos peligrosos. Y más importante aún, en el corto plazo es vital para enfriar los servidores de la computación cuántica. Los reactores nucleares actuales son de fisión, rompen átomos, isótopos radioactivos como el uranio, el plutonio. En el caso de un reactor de fusión, es más como el funcionamiento que mantiene viva una estrella. Une átomos ligeros, como el helio 3, en otros más pesados. La fusión genera más energía y es un proceso mucho más limpio. Quizá el futuro de la energía eléctrica global está aquí, en los reactores de fusión nuclear. Por eso necesitan ese recurso y ser los primeros en extraerlo. Las corporaciones ya lo saben. Y hay empresas privadas que levantaron cientos de millones de dólares solo para diseñar la tecnología que irá a extraer ese polvo lunar. ¿La Luna tiene o va a tener dueño? ¿Puede nomás ir y minarla? ¿La Tierra es de quien la trabaja? Bueno, el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 dice claramente que ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna. Básicamente es de toda la humanidad. Pero en 2015 Estados Unidos aprobó una ley que permite a sus empresas poseer y vender los recursos que extraigan de ahí. Es un vacío legal gigantesco. Te dicen, no, yo no soy dueño de la Luna, solo soy el dueño de todo lo que logre excavar de ella. Y para proteger esto crearon los acuerdos Artemis. Esos acuerdos establecen algo llamado zonas de seguridad, que te dicen, la Luna no es de nadie, pero no te acerques a mi zona de seguridad minera porque podrías interferir. Es una privatización invisible y China lo sabe. Por eso planean su propio alunizaje tripulado para el 2030, para no dejar que las potencias occidentales escriban solas las reglas de la economía espacial. Artemis 2 no fue solo una prueba de ingeniería. Fue un golpe en la mesa diciendo que estamos en medio de la nueva era dorada de la exploración espacial. Quizá haya que comenzar a ver a la Luna como un continente más, porque inevitablemente la humanidad va hacia eso, hacia la colonización de la Luna con personas en su superficie. No sé quién será el primero en llegar, si será Estados Unidos o China. Uno tendrá que ser. Solo esperemos que la humanidad se beneficie de esos avances. Y aquí viene lo más importante. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de que ya hayan contratos de extracción sin haber siquiera llegado al suelo lunar? ¿Licencias para una cantidad ridícula de satélites en órbita baja sin tener aún esos satélites? ¿Quién crees que terminará gobernando el espacio y la Luna? ¿Viste la transmisión en vivo de Artemis? Recuerda que nos tocó estar vivos en una gran época. A nosotros no nos tocó ver las misiones Apolo, quizá a tus papás tampoco, pero ahora pudimos ver a Artemis 2 en vivo, en 4K. Vimos cómo transmitían mientras viajaban rumbo a la Luna. Los vimos tener entrevistas con solo unos pocos segundos de retraso y fotos increíbles. Pero bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias TTQM, mándame mensaje por Instagram y te mandaré una fotopata. Fíjate si estás suscrito, deja un like, comparte por favor con algún amigo que crea que nunca hemos ido a la Luna o que cree que solo fueron una vez. Y pues bueno, bye.